Muy bien, vamos a seguir con la clase, el problema definido. Estamos todavía viendo este concepto bíblico de revelación. Ya hemos visto en cuanto a revelación que hay lo que se llama progresión histórica bíblica. Ahora vamos a ver, hermanos, no nos vamos a quedar mucho en el segundo proceso que se le llama el progresivo histórico global. Noten ustedes, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de ¿qué? Progresión histórica global. Es diferente a progresión histórica bíblica que vimos en la clase anterior. En la progresión histórica global, más que todo se está refiriendo que Dios sigue revelando verdades. No vamos a entrar en mucho detalle, nomás les voy a dar a ustedes la definición de esta idea. Hay muchos hoy en día, hay la religión Baha'i. La religión Baha'i tiene muchos conceptos bíblicos y tiene muchos conceptos del Corán, de los musulmanes. Es otro movimiento nuevo, pero ellos creen en la revelación progresiva. Quiere decir que Dios reveló el Babo, que fue un profeta y luego dio las enseñanzas que después resultó en la religión Baha'i. Y no me voy a quedar mucho en esta religión, pueden ustedes buscarla en el internet, hay libros innumerables sobre esta religión, pero ese es el concepto de ellos. La revelación es progresiva. Se reveló algo en el Antiguo Testamento, se reveló algo en el Nuevo Testamento, y en estos días, dicen ellos, desde el 1944 más o menos, dicen ellos que otra vez Dios reveló por medio de un profeta allá en el Medio Oriente, allá por Irak e Irán, y luego surge esa religión. También podemos ver esta misma idea, hermanos, como en otras iglesias que creen que Dios sigue revelando. Por ejemplo, otra vez, como digo, con todo respeto, porque conozco a muchos mormones que somos amigos, sin embargo, sabemos que hay diferencias en doctrina y enseñanzas. Pero ellos dicen que Dios reveló a José Smith nuevos mandamientos y tienen un libro interesante que se llama ¿qué? Doctrinas y Mandamientos. Este libro, Doctrinas y Mandamientos de los mormones, es una nueva revelación, porque creen que la revelación es ¿qué? Progresiva. Hay revelación en el Antiguo Testamento, hay revelación en el Nuevo Testamento y hay, según ellos, revelación por medio de José Smith y sus seguidores, donde Dios reveló realmente para nuestros días, dicen ellos, las cosas que se deben de creer. No es que rechazan el Nuevo Testamento, no es que rechazan el Antiguo Testamento. Creen en el Nuevo Testamento, pero más aceptan ¿qué? Nueva revelación. El Nuevo Testamento no está completo. Lo que nosotros conocemos como los 27 libros no está completo. Por eso se necesita ¿qué? El libro de Mormón para saber más de lo que Dios reveló en nuestros días, y se requiere también el libro Doctrinas y Mandamientos. Y esa es nomás una. Dentro de ese mismo concepto, y ya un poquito más confuso, hay muchas iglesias que creen que todavía Dios revela. Y no es nada raro estar en una congregación y que alguien dice, Dios me reveló esto. Y comienzan a hablar. Y yo he estado en muchas reuniones así, me he juntado con muchos de los estudiados de ellos y dicen, mira, Dios me está revelando algo a mí. Y le digo, bueno, ¿qué te reveló? Pues que Jesucristo murió por ti en la cruz. Esa no es revelación.
¿Se fijan ustedes? Le dije yo, es una revelación. Que Jesucristo murió en la cruz no es revelación. Revelación fuera algo nuevo. Yo esperaba algo nuevo. Le dije, tú lo que estás haciendo es citando lo que ya fue revelado. ¿Ven la diferencia? Yo puedo hablar de revelación, de lo que ya se reveló. Yo puedo predicar la revelación del apóstol Pablo, de Pedro. Yo puedo enseñar lo que fue revelado a estos hombres. Pero no puedo decir que soy ¿qué? Que recibí revelación. La palabra revelación, bíblicamente hablando, ¿se acuerdan? Significa ¿qué? Misterio, jamás. Ya vimos los textos, jamás se ha oído, jamás se ha escuchado, visto, no se ha escrito, es algo nuevo revelado. Esa es revelación. Entonces cuando alguien me dice, yo estoy recibiendo una revelación y me dice algo que ya está en la Biblia, pues realmente no es revelación. Hay otros que dicen, sí, esta es revelación, algo nuevo. Me han dicho, tú durante de 3 o 4 meses te va a pasar algo por rechazar la revelación que se te está dando. ¿Y qué era la revelación? Que tú tienes que creer lo que enseñaba, ¿verdad? Esa iglesia, me estaban diciendo a mí, lo que te estamos enseñando es revelación de Dios. Dios me la está revelando, me decían a mí. Te la está revelando y tienes que aceptarla. Y decía, pues no es revelación, es nomás lo que está citando de la Biblia. No, pero es algo nuevo. Mira, se me está revelando, Dios está diciendo en este momento, se me está revelando que tú en 3 meses vas a sufrir algo físicamente. Dije, ok, vamos a ver qué pasa. Se pasaron 3 o 4 meses, regresé, bueno, todavía estoy aquí. Esa no es revelación, ¿se fijan? Y hay textos bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo donde hay falsos profetas, desafortunadamente, en nuestros días que parecen bien sinceros. Son personas para mí buenas, bien amables, bien celosas de la religión, ¿verdad? Sin embargo, comienzan a hablar cosas que no son revelación, porque contradicen la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que tener, ¿verdad?, en mente. Si algo se dice que es revelación y contradice la palabra de Dios, ya está equivocado. Si alguien dice, esta es revelación y es algo nuevo jamás, y resulta una religión nueva, una enseñanza nueva. Porque he conocido a algunos que dicen, se me reveló que nosotros debemos de participar de la mesa del Señor con esos elementos cada Pascua. Con esos elementos cada Pascua. Y los únicos que pueden participar de estos elementos cada Pascua van a ser 12 personas escogidas líderes de la iglesia. ¿Ok? Esa sí es nueva revelación progresiva global. ¿Qué quiere decir? Que es que pasó del primer siglo, ahora se está pasando ¿a dónde? Al tiempo nuestro. Que va progresando. Y por toda la historia, hermanos, globalmente hablando, por toda la historia, globalmente hablando, ha habido revelaciones nuevas así, que dicen que Dios sigue manifestándose, hablando de cosas que nunca se habían dicho, y realmente muchos todavía creen de la misma manera. En el segundo siglo, en el tercer siglo, había personas que decían, Dios está revelando esto, y surgió la iglesia gnóstica. Existieron otras enseñanzas que realmente contradecían la palabra de Dios. ¿Eso se le llama qué? En cuanto a la revelación, progresión histórica global, porque continúa revelándose, dándose a conocer la voluntad de Dios. Bueno, otra vez, yo no acepto, no creo que es parte de la hermenéutica, de que siga la revelación. Más adelante vamos a estar hablando más específicamente. Pero otra vez, digo yo, si hay revelación, vamos a suponer que hay revelación única, misterio que jamás se ha dado a conocer. ¿No será entonces dentro, hermanos, de los criterios bíblicos
dentro de los mandamientos y enseñanzas de Dios, de que se debe añadir eso revelado a estos 27 libros? Si fuera revelación genuina. Bueno, si fuera revelación genuina, distinta, y digo yo, distinta es diferente, no está en toda esta Biblia, entonces ¿qué? Añadirlo a los 27 libros. Bueno, sí, por eso, si yo estoy en una iglesia y digo, Armando va a sufrir dolor físico en 3 meses, y si acontece por aquella de las dudas, pues añádele aquí a la Biblia. Pero que no sea nomás 1 o 2 veces, que acontezca varias veces, porque puede ser que si yo soy un médico y otra vez no soy profeta, pero yo puedo ver a una persona, no soy médico, pero sí tengo experiencia, ¿verdad?, en medicina. Puedo ver una persona y si tiene alta presión de sangre y tiene diabetes, y digo yo, aparte que vas a tener problemas de los riñones, vas a tener problemas psicológicos. Pero no es que sea profeta, ni que sea una revelación. Es que científicamente ya se conoce todo eso, ¿verdad? No es una revelación. Y no tiene que ver nada, hermanos, por supuesto, con la voluntad de Dios. Aquí estamos hablando de cosas, eventos, conocimientos de Dios que jamás se han conocido. Si alguien dice, yo he visto a Dios, este domingo, una persona estaba estudiando y digo, yo he visto a Dios. Y aquella persona también ha visto a Dios. Y yo le pregunté, cuando tú viste a Dios, ¿cómo se ve? Dice, pues era así como, su color era como cafecito, ojos café, una poquita de barba. Bueno, ¿será eso una revelación personal o será una revelación directa de Dios? Le estamos poniendo un rostro a esa persona, a ese carácter que vamos en la Biblia que se llama Jesucristo. La otra persona dice, estas 2 personas están asociadas en la misma religión, y tú cómo viste, ¿no? Dice, yo lo vi diferente. Pues ya, la revelación, si Dios te reveló a ti una cara de Jesucristo, y a esta persona el mismo Dios le reveló otra cara de Jesucristo, ¿qué me quieren decir a mí? Que no es revelación, Dios no se puede contradecir. Y me decían, ¿tú no has visto a Jesucristo? Y se escandalizaron cuando dije, yo he visto a Jesucristo. Yo personalmente he visto a Jesucristo, no. Lo he visto en un sueño y yo lo soñé, y de vez en cuando yo lo sueño con cabello largo, medio cafecito, con ojos azules. Yo no sé, así crecí con ese concepto de Jesucristo en las paredes y yo no sé en tanto lugar. Pero no es revelación. Ese es algo muy subjetivo, muy personal, mío, ¿verdad? Mi propia experiencia, pero no es el Jesucristo histórico. Dios no se revela de esa manera. No ha habido alguien que pueda describirlo físicamente como fue. Pero muchos creen en revelación progresiva global. A eso nos estamos refiriendo aquí. Lo más importante, hermanos, en cuanto a la interpretación bíblica, es que nosotros nos vamos a pegar a lo que dice el texto, interpretar lo que dice el texto. No nos vamos a concentrar en las revelaciones modernas, porque para mí no hay un método de interpretación extra bíblico en cuanto a documentos o revelaciones que están relacionadas con el reino o con Dios. El método exegético de la interpretación bíblica es exclusivamente para los 27 libros. Si yo puedo interpretar lo mejor posible estos textos, especialmente el Nuevo Testamento, creo que yo voy a conocer mejor la verdad.
Y ese es el punto, hermanos, que se trata del método exegético de la interpretación bíblica, de conocer mejor la verdad, o conocer más de la verdad, más perfectamente. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos progresión histórica global. Vamos a ver otra cosa importante, porque estamos hablando de revelación y esto está muy unido, este concepto está muy unido a la revelación, que hay mucha confusión también. Estamos hablando de iluminación. Hay una diferencia entre iluminación y revelación. A veces, bíblicamente, los dos conceptos están muy cerca correlacionados, pero sí hay una diferencia una de la otra. En cuanto a las palabras, hay una diferencia una de la otra. La palabra iluminación viene del griego, que es fotizo, de la palabra phos, que quiere decir luz. Hay una palabra en español que se llama fósforo. ¿Qué es la palabra fósforo? Acá en Texas decimos cerillo, ¿verdad? Cerillo es otra cosa en otros países. Pero fósforo, acá mechas, decimos los Tex-Mex. Los tejanos mexicanos, mechas. De la palabra matches, de habla inglés. Pero son fósforos. Bueno, como digo, cada país tiene su significado. En la Biblia, fotizo viene a definirse como la capacidad de ver cosas espirituales. ¿Se fijan que la definición es bien qué? Bien general. Bien general. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de ver las cosas espiritualmente, bien general, milagrosamente, naturalmente. ¿Cómo? ¿Cómo es que venimos nosotros a tener esta capacidad de ver las cosas espiritualmente? Bueno, vamos a ver algunos versos bíblicos, hermanos, para que comencemos a ver cómo lo usa especialmente el apóstol Pablo. También vamos a ver algo en el libro de Hebreos. Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, verso 18. Noten, Pablo hablando allí del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y otra vez, noten, hermanos, que cada vez que hablamos de la Biblia siempre muchas veces vemos la palabra revelación, ¿verdad? Y tiene que ver con ¿qué? Conocimiento de Él. Ahora, pero el verso 18, alumbrando los ojos, noten revelación, pero ahora ¿qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando, ahí es fotizo. Y fotizo se traduce aquí ¿qué? Alumbrando. Vamos a ver que también se traduce en otros textos iluminación o iluminados. Otras versiones tienen iluminados. No ponga tanto atención a las traducciones de las diferentes versiones. Vamos a concentrarnos en el sentido del griego, porque es el que nos va a dar realmente el pensamiento, ¿verdad? En este contexto. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que vemos ahí? El entendimiento mío va a iluminarse para entender ¿qué?
conocimiento de Jesucristo. ¿Se fijan? Es lo que quiero que vean en ese verso. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y noten ustedes lo que dice el escritor de Hebreos. En el capítulo 6, versículo 4, 6:4. Los que leen el libro de Hebreos estaban enfocándose bastante en bautismos, doctrina de bautismos, verso 2, imposición de las manos, de la resurrección de los muertos. Parece que había algo de confusión de eso y el escritor dice, bueno, vamos a aprender mucho de eso, pero dice el verso 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque, verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados. La misma palabra fotizo. Fotizo. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y poderes del siglo venidero y recayeron. No vamos a entrar en la interpretación de este texto. ¿Quién son estos, verdad? El punto es ahí que fueron iluminados y gustaron de un don celestial. Algo se reveló. ¿Y qué aconteció cuando se reveló eso? Vino una iluminación. ¿Qué quiere decir una iluminación? Se les dio la capacidad de entender ¿qué? Cosas espirituales. Ahora sí, regresamos a la definición que vimos hace momento. Un texto más. Más quiero que vean cómo se usa la palabra fotizo, ¿verdad? En 2 o 3 textos. En Hebreos capítulo 10, verso 32. Hebreos capítulo 10, verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido ¿qué? Iluminados sustuvisteis con gran combate de padecimientos. Nomás en este verso, ¿cómo es que vemos, hermanos, el sentido de iluminados? Traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados. ¿Dónde está esa iluminación? ¿Dónde está la iluminación? En el verso 32. Hebreos 10:32. ¿Dónde está la iluminación? ¿Dónde? No. ¿Dónde está la iluminación de esos miembros, de esas personas? ¿Dónde está? Mira, pues, otra vez. Pero traer a la... ¿Dónde está la iluminación? Está en la memoria, ¿verdad? Entonces se reveló algo, se iluminó la mente, que quiere decir, se le dio la capacidad de entender cosas espirituales. En este texto dice recordar. ¿Qué dice? Traer a la memoria. Busquen ahí, recuerden, ahí está en la memoria esa iluminación. Entonces llegó el punto donde en el primer siglo, a lo menos en estos textos, de que iluminación significaba ¿qué? Tener conocimiento de Dios, porque después que se reveló, se les predicó, tuvieron conocimiento de Dios, ¿verdad? Y ahora fueron iluminados, se les alumbró la mente, el entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Tienen conocimiento aquí de Jesucristo. Y mientras yo tenga conocimiento de Jesucristo en mi mente y no me olvide y practique eso, soy una persona iluminada o alumbrada. ¿Cómo? Bueno, dejen los budas son iluminados, ese es otro concepto. Aunque los budas también tienen el sentido de que son iluminados, en el sentido que andan practicando y son luz. Que Buda les reveló ciertas verdades que ellos tienen que practicar. Y mientras ellos tengan esas verdades en su corazón y en su mente, y las estén practicando y la gente lo vea,
son iluminados. Pero pues cuando Jesucristo dice que no pongamos nuestra luz bajo un almud, sino que todo el pueblo vea, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? Que seamos luminares, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra religión diga de iluminados, hermanos? Hay muchas religiones que dicen de iluminados. Lo que tenemos que entender nosotros es que la Biblia también habla que somos, ¿qué? Iluminados. Tenemos que algo aquí en la mente. Dios alumbró el entendimiento. Hebreos dice, ¿verdad?, que fuimos iluminados, traer a memoria lo que se nos iluminó. Entonces tenemos que nosotros aquí, hermanos, tenemos iluminación. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la capacidad que Dios nos ha dado por revelación de ¿qué? De conocer a Jesucristo. Cuando yo escucho un mensaje relacionado con la Biblia y aprendo algo de lo que está en la Biblia por una clase, por una predicación, vamos a decir, y la persona aprende algo allí y lo va a practicar y ahí lo va a traer en la mente. Esa persona se le iluminó, está iluminado. Quiere decir que tiene la capacidad de conocer cosas espirituales. ¿Ven? Pero eso está aquí, después de revelación. ¿Ven la diferencia entonces de revelación e iluminación? Hay una diferencia. A veces están conectadas, pero no siempre. Y es lo que tenemos que hacer diferencia, a lo menos en este texto. Ok, entonces este término, hermanos, no es necesariamente conocimiento directo de Dios a una persona, sino el proceso para aclarar lo revelado. Tengan eso en mente. ¿El proceso para qué? Declarar, definir, explicar lo revelado. ¿Qué le dice el escritor de Hebreos? Traer a memoria. Entonces ellos pueden regresar en su memoria y decir, sí, se me enseñó de esto. Entonces es declarar, es explicar, es definir lo revelado, esa capacidad. Hay varias maneras en que el Espíritu Santo, dentro del proceso de iluminación, se relaciona con la interpretación. Es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo es el que activa iluminación. El Espíritu Santo es el que da ese funcionamiento de la iluminación. Entonces yo tengo iluminación aquí. A veces naturalmente, como la mayoría de las veces que se usa fotizo, yo puedo mismo ¿qué? Definir, porque así lo aprendí de la palabra de Dios. Pero hay ocasiones donde el Espíritu Santo también milagrosamente lo puede hacer, o lo puede hacer en proceso histórico. Y es lo que quiero que vean aquí en este momento. Noten ustedes el Espíritu Santo y la interpretación. El Espíritu Santo y la interpretación. Vamos a ver la iluminación general y vamos a ver la iluminación histórica. Porque estamos haciendo un análisis de términos, el Espíritu Santo y la interpretación, la iluminación general y la iluminación histórica. Ok, noten ahí en la pantalla, allá un monito, y noten que ahí está la Biblia. Entonces, este monito, esta persona, viene a ver con sus ojos y comienza a leer la palabra de Dios, y el Espíritu Santo viene a influir en una manera para que su mente venga a comparar los valores
cognitivos que ya trae también en la mente. Todo ser humano tiene valores, creencias, ideas que se le llama dentro del sistema cognitivo. El sistema cognitivo son todas aquellas experiencias que se le dio ciertos valores. Son todas esas experiencias que vinieron a crear ciertas ideas, ciertos conceptos, y que todo está grabado en la mente. Entonces, muchos de esos valores, muchas de esas ideas, muchos de esos conceptos no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el mundo ha influido a que mi mente, la de ustedes, antes de ser cristiano, fuera lleno de cogniciones distintas a las de Dios. Lo que hace la palabra de Dios es ¿qué? Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Entonces aquí tengo yo, yo me bauticé como tenía 28 años de edad. 28 años de edad. Traía ideas católicas y otras cosas así, pero más del mundo. Más del mundo. Cuando se me enseñó la palabra de Dios, y yo la estaba leyendo ahí por mi concunio, y yo leía, yo casi no le ponía atención a lo que me explicaba él. Yo estaba leyendo lo que me decía ahí, y después escuchaba lo que él me decía. Así soy yo, así siempre he sido. Estaba leyendo ahí, y de repente, oye, pero yo tenía esta idea de Jesucristo. Yo tenía esta idea de la cena del Señor, yo tenía esta idea de ancianos y obispos, yo tenía esta idea de la cena del Señor o la mesa del Señor, yo tenía esta idea en cuanto al bautismo, yo tenía esta idea, estos conceptos, estos valores, y ahora leo la Biblia y ¿qué pasa? Hay un conflicto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Comienza a trabajar con mi mente, porque el Espíritu Santo, hermanos, por medio de la Escritura, porque más adelante vamos a ver que esto es inspirado de Dios, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo es que dio este poder a los apóstoles. Más adelante vamos a hablar de esto. Pero aquí está, esto es directo del Espíritu Santo, no a mi mente, sino a la mente de los apóstoles, y se escribió aquí, y a otros escritores. Ahora, cuando yo leo esto, Dios me quiere decir, el Espíritu Santo quiere entrar aquí y hacer un contraste en lo que tú tienes aquí y lo que dice aquí. Eso en cuanto a doctrinas que acabo de mencionar, obispos, ancianos, la cena del Señor, el bautismo y cosas así. Pero hay también, hermanos, asuntos morales. Para mí, beber y no emborracharme, yo podía beber 5 o 6 y decía, yo no estoy borracho. Legalmente sí, pero yo no lo sentía. Y yo andaba bien, andaba así, acá, y todo eso. Yo miraba otras cosas que moralmente hablando no había ningún problema. Pero comienzo a leer la Biblia y ¿qué dice? No hagas esto, no forniques, no hagas mentiras. No digas mentiras, no hagas mal a tu prójimo, no estés involucrado en lascivias y orgías y nada así. Ahora, ¿qué pasa? Con mis valores en cuanto a lo moral viene a cambiar porque el Espíritu Santo, por medio de su palabra, está trabajando ¿con qué? Con mi mente. ¿Y qué está pasando ahí? Cambiando. Entonces vengo a sustituir ¿qué? Sustituir lo que era antiguo, el hombre viejo, a algo nuevo. Ese proceso de cambiar ¿qué? Algo viejo a algo nuevo viene a ser ¿qué? Un cambio, ¿verdad? Eso se le llama ¿qué? Iluminación.
Pero aquí estamos hablando primeramente de iluminación ¿qué? Milagrosa. No la que le acabo de explicar yo. Y le estoy diciendo cómo trabaja eso de iluminación por medio de la palabra de Dios. Pero hay iluminación milagrosa. Si ustedes regresan otra vez aquí a la pantalla, noten ustedes que lo que estamos viendo primeramente es iluminación milagrosa. Iluminación milagrosa. Ok, vamos a regresar. ¿Qué es iluminación milagrosa? Bueno, ya cuando se usa la palabra milagrosa es ¿qué? Cuando recibe un cambio. Pero cuando digo iluminación milagrosa es cuando el Espíritu Santo directamente va a controlar mi mente, ¿verdad? Lo que les acabo de explicar es ¿qué? Iluminación, un proceso natural de que yo leo la Biblia y luego ¿qué pasa? El Espíritu Santo, bueno, por medio de su escritura, y creo que también el Espíritu Santo y todavía no se ha revelado ese misterio, pero yo creo que el Espíritu Santo como digo, en su presencia está trabajando conmigo como cristiano. Pero otra vez, el punto más importante es que la palabra de Dios es mensaje del Espíritu Santo y está trabajando con mi mente, pero hay una diferencia de ese proceso general a ese proceso milagroso. Podemos ver esa diferencia, porque si no vemos la diferencia entre el proceso natural de iluminación y el proceso milagroso, pues no vamos a poder entender cómo interpretar ciertos textos bíblicos. Bueno, ¿cómo? ¿El conocimiento, iluminación general es el humano? Bueno, cuando hablamos de iluminación general, es cuando el Espíritu Santo ayuda a mantener la mente limpia. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Limpia, libre y dispuesta para interpretar lo revelado. Si yo dejo que la palabra de Dios influya y no el mundo, no las tradiciones, no lo que dice otra persona, sino únicamente lo que dice la Biblia, entonces yo vengo a tener una iluminación, pero no es milagrosa, es diferente, una iluminación general, natural. Cuando uso la palabra general, hermanos, es también natural, es un proceso natural. Cuando se quita impurezas de una persona, cuando se quita lo inmoral, cuando se quita el pecado, se le llama iluminación natural. Es la diferencia. Otra vez, cuando yo tengo vivo una vida de pecado y la palabra de Dios, el Espíritu de Dios por su palabra viene a iluminar mi cambio, eso se le llama, ¿qué clase de iluminación? Natural. Bueno, mira, vamos a Lucas capítulo 11, verso 36. Lucas 11, 36. Quiero que vean algo allí. 11, 36. Me quería adelantar un poco, pero voy a tener que detenerme. Lucas 11, 36. Verso 35 dice, verso 34, porque quiero que veamos la metáfora aquí. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de fotizo, de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué les expliqué hace un momento? La palabra de Dios viene y ¿qué? Entra en la mente, que estaba llena de pecado, impurezas, doctrinas, mandamientos, ideas, valores equivocadas. Y luego estaba aquí, hermano, en una oscuridad. Aunque yo creía que estaba bien, pero la palabra de Dios me dice, no estás bien. Entra aquí, por mis ojos dice aquí, ¿verdad? Pero entra en la mente y luego cuando ya cambio, ¿qué pasa? Conmigo, con el cuerpo, ya está iluminado. Es lo que dice ahí el verso 34, ¿verdad? Que antes estaba en tinieblas, ahora está en luz. Así que, verso 36,
Si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y usa alumbrar, resplandor, luminoso, luz, lleno de luz. ¿Qué son esos términos? ¿Qué son esas frases, esas palabras? Dando a entender, hermanos, que mi vida está aquí, hermanos, iluminada. Soy un iluminado. Bíblicamente quiere decir que yo he pasado por un proceso que ha cambiado mi estilo de vivir, mi comportamiento, mis conceptos morales, los he dejado, de inmoralidad, los he dejado. Todo aquello que es en contra de la voluntad de Dios se ha cambiado. ¿Y ahora qué pasa? Estoy lleno de luz, ¿verdad? Ok. Bueno, quiero que vean, vamos a ver, hermanos, un poquito más. ¿Cómo? Porque muchas veces cuando hablamos de iluminación, dentro de lo milagroso, porque quiero que comiencen a ver lo natural y lo milagroso en la Biblia, y luego vamos a entrar un poquito más en lo milagroso. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, hay ocasiones donde personas son iluminadas para conocer ciertas cosas de la voluntad de Dios. A través de la historia muchos han conocido la voluntad de Dios por medio de la palabra. Hay ejemplos, donde Dios reveló a ciertas personas su voluntad. Pregunto, Dios exclusivamente, noten la palabra que dije, exclusivamente revela a sus hijos, a los judíos, a los que son seguidores de Cristo, o a los que son judíos únicamente. ¿Qué les parece a ustedes? Quiero que vean iluminación, y esto, revelación, iluminación y la diferencia. A veces están conectados, pero no son la misma cosa. Por ejemplo, Abimelech en Génesis 23. ¿Qué dice allí? ¿Ya leyeron ese? ¿Qué dice Génesis 23? Pero Dios vino ¿a quién? A Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Él no sabía esto. Abraham, ¿qué había hecho? Le echó una mentira. Y sea la razón por qué se le echó una mentira. Pero Dios, hermanos, ¿qué le reveló? ¿Qué le iluminó? ¿Conocía esto antes Abimelech? No. Entonces hay una iluminación aquí por esta visión de ¿qué? Está casada, cuidado. Noten ustedes Daniel 2:28. Daniel 2:28. El caso de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que dice ahí? Y esto sí está bastante claro. Daniel capítulo 2, verso 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela misterios. ¿Qué es revelar y qué es misterio? Unido. Que jamás nadie ha oído, visto ni escrito. Y Él, este Dios, ha hecho saber ¿a qué? Al rey Nabucodonosor. ¿A quién se le reveló aquí? ¿A un profeta? ¿A un rey de Israel? No, hermanos, a un incrédulo, ya no tanto porque está creyendo. Yo creo que Nabucodonosor vino a creer mucho. Esdras capítulo 1, verso 1, en cuanto a Ciro, dice que que Dios le dijo a Ciro. Esdras capítulo 1, verso 11.
¿Qué de el sacerdote Caifás en Juan capítulo 11, verso 49? Juan 11, 49. Dice que él profetizó lo que Jesús iba a hacer con su muerte. Esa es la verdad. Y mismo Caifás fue uno de los que participó con ¿qué? Con la muerte de Jesús. Hay, hermanos, muchos ejemplos. Los magos, pero ahora en el Nuevo Testamento, los magos, ¿qué andaban buscando? Al niño. ¿Quién les reveló a ellos? Hay una estrella que se va a manifestar y ustedes tienen que seguir, y cuando lleguen allí, ahí va a estar el Salvador Mesías del mundo. ¿Quién les enseñó a estos magos? ¿Saben de dónde vienen estos magos? ¿Del oriente? De allá vienen de Irán, de Irak, todas esas áreas, Asiria, Babilonia, de todas esas áreas. No eran cristianos ni eran hebreos, eran de otras naciones, con otra religión. Sin embargo, ¿qué? Dios reveló a ellos. Esa es una iluminación, ¿qué, hermanos? Particular, específica. No es revelación completa que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Es milagrosa? Sí, es milagrosa esta. Es milagrosa porque Dios milagrosamente está, ¿qué? Revelando, y ellos ahora, con eso iluminación, ¿qué hacen? Lo enseñan, lo saben. Fíjense, hermanos, Dios reveló a gentes extrañas. ¿Y luego qué pasó? Con esa iluminación ellos escribieron ¿qué? Estas enseñanzas. Desafortunadamente, estas enseñanzas después fueron corrompidas y salen otras enseñanzas, otros dioses, etcétera, etcétera. Bueno, en la siguiente clase vamos a continuar, hermanos, con este proceso milagroso del proceso de iluminación.